veía el otro día, no recuerdo, creo que era en un noticiero, si mal no recuerdo. Es algo que habrás visto muchas veces en la internet o incluso en los noticieros, cuando entrevistan a algún piloto o algún entendido, ¿verdad? Mayormente pilotos, entendido en lo que tiene que ver con el movimiento de un avión, con las cuestiones que suceden en un avión. Y pensaba yo, mientras él describía algunos pasos, y en ese momento paré la oreja y dije, a ver, esto está bueno. Y él describía todo lo que, habiendo un avión en tormenta, en turbulencia, todas las cosas que suele hacer aquel que viaja, el pasajero, y que no debería hacer porque las hace instintivamente, pero en realidad él daba como la explicación de aquellas cuestiones que suceden cuando uno está en un avión en plena turbulencia. Y yo mientras escuchaba a este hombre, que era como muy didáctico para explicar todo lo que sucede en un avión, y todos los que alguna vez hemos estado en un avión, de uno de esos aviones que se han movido, sabemos que esto es tal cual. Entonces yo dije, las turbulencias de la vida son muy parecidas, o por lo menos había puntos en común, y me parecía muy práctico poder verlo contigo. Antes de empezar, me recordaba el Señor una palabra, mientras yo escuchaba hablar a este hombre que hablaba de cosas concretas y puntuales que tienen que ver con un avión que se mueve, y que tambalea y que salta, ¿verdad?, allí en el aire porque está atravesando una tormenta. Y yo me acordaba, claro, de los discípulos del Señor en el mar de Galilea, en un mar encrespado, en olas gigantes, y cuando dice, lo tengo aquí en Mateo 8, bueno, léelo por favor luego completo, leo del 24 en adelante, dice, se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas. El tema era que Jesús estaba durmiendo, pero los discípulos estaban despiertos. Y dice, ellos se acercaron y lo despertaron, Señor, sálvanos, que morimos. Y él les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? El hombre de poca fe siempre fue un campanazo, ¿verdad?, que creo yo que ha retumbado en los oídos de todos los creyentes. El campanazo de hombres de poca fe es por lo menos un cimbronazo importante. Conocerás el pasaje, sabés que después de esto Jesús se levanta y rápidamente hace callar a las olas y al viento. Ahora me quedé con la pregunta, hombres de poca fe. Y estos eran hombres de poca fe por el temor que tuvieron, ¿verdad?, en la tormenta. Siempre los predicadores, mayormente, tenemos ahí un ítem particular para pegarle a los discípulos hombres de poca fe. Yo siempre dije que como a mí los barcos me marean, como que ese pasaje me toca de cerca, entonces soy empática con los discípulos allí cuando ellos dicen, ¿verdad? Señor, nos vamos a morir. Ahora, en un avión no tengo ese problema. No me da miedo, he pasado tormentas, no me alteran. Ahora, el barco sí, porque vaya a saber qué problemita de equilibrio tengo en los oídos, que de solo mirarlo me marea. Ahora, déjame volver al avión, que no me quiero ir por las ramas. Hombres de poca fe. Y yo dije, cuando estamos atravesando situaciones tormentosas, somos uno de esos pasajeros que está en un avión, ¿verdad?, que está atravesando una turbulencia. Yo escuchaba atentamente a este hombre, un piloto experimentado, un hombre ya grande, ¿verdad?, que había volado muchas horas y que había atravesado como piloto muchas tormentas. Lo primero que él dijo y que me llamó la atención fue: la turbulencia no implica que el avión se vaya a caer. Cierto, la turbulencia no implica que el avión se vaya a caer, la tormenta no implica que el avión se vaya a caer. Es más, el avión fue diseñado para atravesar tormentas. Y yo decía, ¿el creyente estará diseñado para atravesar tormentas?, decía yo, cuando nos metemos en una de esas tormentas de la vida. Digo, ¿estamos realmente preparados? ¿Verdad? Cuando atravesamos esas crisis, esas situaciones tormentosas, a veces interpretamos ese movimiento como abandono, como fracaso, como que Dios se olvidó de mí y que el final es como una gran incertidumbre. Pero la realidad es que una turbulencia no es el fin del vuelo. Mi hermano querido, ¿estás pasando una turbulencia? Eso no es el fin del vuelo.
No es el fin del vuelo, es parte del trayecto, ¿verdad? Y yo pensaba mientras este hombre hablaba, dije, el gran piloto de los pilotos nos avisó que este mundo o sea, que este avión se iba a mover, que mientras anduviéramos, mientras voláramos en esta nave, ¿verdad? En la nave de esta vida, este avión se iba a mover, turbulencias iba a haber. Y dije, estamos sobre aviso, pero una turbulencia no es el fin del vuelo. El error más común, decía este piloto, que los pasajeros suelen cometer es que cuando el avión atraviesa una tormenta, ¿verdad? Una tormenta fuerte, la reacción instintiva, ¿cuál es? Me encantaría que estuvieras acá para escuchar tu respuesta, pero la voy a interpretar. La respuesta instintiva es, se agarran o nos hemos agarrado instintivamente del asiento, como queriendo, ¿verdad?, fundirse con el asiento. Uno se tensiona, pone el cuerpo rígido y es justamente lo que empeora todas las sensaciones, porque mientras más rígidos nos ponemos, el cuerpo, los músculos absorben el impacto directamente y de manera todavía más sensible, ¿verdad? Cuanto más tensionados estamos, más se siente la turbulencia. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, o en realidad es la naturalidad humana. Mientras más nos tensionamos, más sentimos los cimbronazos. Y en el viaje de la vida, cuando la cosa se pone muy compleja, es natural que nos tensionemos, que nos agarremos ahí de los apoyabrazos, ¿verdad? Como queriendo sujetar al avión con mis propias fuerzas. Y la realidad es que queriendo controlarlo todo desde el punto de vista humano, y aquí el Señor me está hablando a mí y después a vos, tratando de controlar todo a nivel humano, la vida se vuelve incontrolable. Pero en un ratito nada más te comparto cómo el Señor dice en su palabra que tenemos la fe para hacer frente a esos cimbronazos. El ejemplo bíblico tan claro es Pedro. Pedro en esos cortos pasos que puede dar sobre las aguas, nadie puede caminar sobre el agua, ¿sí? Eso es milagroso, ¿verdad? Ningún cuerpo puede, ¿verdad?, desplazarse sobre el agua porque naturalmente se hunde. El tema es que Pedro caminó porque hubo un llamado de Jesús, le dijo, dale, vení. Y Pedro mirándolo a Jesús caminó. En cuanto dejó de mirarlo y miró el agua, se hundió. Bien, mi hermano querido, no nos destruye la tormenta. Muchas veces nos destruye o nos juega en contra el pánico o la tensión que tomamos dentro de la tormenta. Después este hombre hablaba de cómo el cerebro de los pasajeros se pone en alarma. No es para menos. Yo la verdad iba a traer un video para poner una tormenta en un avión, pero dije, no es necesario, porque si yo les digo una tormenta dentro de un avión, hayas estado o no hayas estado dentro de un avión en tormenta, por lo menos lo viste en una película, sabes de qué se trata. Un avión en una tormenta es un grano de arena en un desierto, ¿cierto? Es claramente la tormenta imponente. Yo tengo una imagen ahí que es propia del título del mensaje. Y vos fíjate que es un avión llamativo, es un avión grande, pero así todo, al lado de los rayos y de los vientos, etcétera, es un juguete. El tema es que dentro del juguete va gente y gente que claramente teme. Ahora, cuando aparece una turbulencia fuerte, el cerebro activa una pequeña estructura que se llama amígdala. Esto lo habrás estudiado en la escuela, cuando viste las partes de un cerebro, ¿verdad? La amígdala es una especie de alarma de supervivencia que todos tenemos y que detecta amenazas, ¿verdad? Entonces, automáticamente aparece la adrenalina, la tensión muscular, la aceleración cardíaca, la respiración a todo lo que da, sensación de peligro. Lo impresionante de esto es que la amígdala, nuestro cerebro, no distingue entre un peligro real y la pérdida de control que uno percibe, ¿verdad? Te habrá pasado que muchas veces has temido frente a cosas que no eran reales, ¿cierto? La amígdala no distingue entre una cosa y la otra. Entonces, el avión, decía este piloto, puede estar perfectamente seguro, pero el cerebro ya activó una alarma. Quizá ni en el avión se activaron alarmas, pero en el pasajero ya se activaron. Espiritualmente pasa algo parecido, ¿verdad?
mi hermano querido creyente cristiano, vivir permanentemente alarmado, a los que nos ha pasado esto y hemos tenido, o el Señor ha tenido que trabajar con nuestros miedos y ese tipo de cosas, vivir alarmados todo el tiempo es motivo de angustia, de desesperanza, de pensar lo peor y por ende hablar lo peor y uno empieza como a llenarse de pensamientos medio catastróficos, si se me permite. Pero en realidad muchas veces significa solamente que nuestra alma perdió la sensación de control, ¿verdad? Eso es el miedo, es la pérdida de control. A Elías le pasó. Elías había tenido una tremenda y milagrosa victoria. Todos conocemos el pasaje de Elías, allí las hermanas anunciadoras están poniendo todas las citas bíblicas para que las tengas allí de manera ordenada. Pero vos tenés a un Elías que había pasado una gran victoria concreta, real, y lo tenés al ratito en un colapso espiritual, no queriendo salir de una cueva. Al mismo pasajero que había tenido una enorme victoria, de golpe lo tenés colapsado, agotado, asustado, queriéndose rendir. Y Dios no lo reprende inmediatamente, lo hace descansar, lo alimenta, lo fortalece, después le habla y lo levanta. Pero Dios entiende cómo funciona nuestra fragilidad. ¿Cómo Él no nos va a entender? Dios entiende cómo funciona nuestra fragilidad humana. Ahora, vos y yo, que estamos en un avión que se mueve, porque esta vida se mueve, tenemos que entender que no podemos luchar contra el movimiento. Los pilotos enseñan algo muy importante. Yo tomé nota de lo que este hombre decía. Él decía, en ese momento, querido pasajero, no intente estabilizarse por su fuerza, porque cuanto más lucha contra las sacudidas, más agotado se siente. Y a la vez mucho sentido no tiene. Entonces, ¿es un momento difícil? Es un momento difícil. ¿Es un momento complejo? Muy. Cada uno de nosotros está pasando sus propias luchas, sus propias batallas. Cada uno de nosotros está en un avión en tormenta. A lo mejor en una tormenta que ya calmó, a lo mejor en plena tormenta o a lo mejor en una tormenta que va a venir, mi hermano. Es cuestión, la vida es esto. Ahora, si nosotros luchamos contra el movimiento, nos tensamos, nos agotamos y no solucionamos nada, porque esto era lo que este piloto decía. Nuestro ejemplo bíblico es Jonás. A Jonás Dios le había dicho para dónde ir y Jonás decidió por propia libertad ir justo para el lado contrario. Terminó en el medio de una tormenta y la realidad es que hay tormentas o hay movimientos de estos que terminan únicamente cuando nos rendimos no a las circunstancias, cuando nos rendimos a la voluntad de Dios. Cuando decimos, este avión se está moviendo mucho, suenan horrible esos truenos, esos rayos, esos vientos, la nave se mueve bestialmente, pero yo estoy en las manos de Dios. Ahí tenés un corazón rendido, no a las circunstancias, sino al poder, a la misericordia, a la contención divina. Este piloto decía, hay que aprender a acompañar el movimiento, decía él. Y yo decía, sí, se dice lindo sentado en un escritorio, ¿verdad? Pero arriba del avión te quiero ver. Él recomendaba que el pasajero debería hacer algo, el pasajero de avión debería hacer algo que suelen hacer los pasajeros de barco. Y él decía que lo que hay que hacer es como acompañar el balanceo. No luchar contra el balanceo, sino acompañar el balanceo. Fluir con el movimiento, no resistirse. Ahora vos fíjate, yo decía, ¿qué enseñanza espiritual que hay acá? Decía yo, porque la madurez espiritual no consiste en vivir sin movimiento. Consiste en aprender a mantener el equilibrio en esos movimientos. Eso es la madurez espiritual, eso es la fe que ha hecho mella en nuestras vidas. No estar exentos de problemas, ninguno de nosotros lo está. El tema es, en esos problemas, en esas circunstancias, en esas terribles tormentas, no perder el equilibrio, no perder el norte, no perder, ahora como ahora veremos, no perder de vista aquello
que es lo único que puede hacer que sobrevivamos, que pasemos esa tormenta. Bueno, a David le pasó. Hubieron procesos en la vida de este hombre, pasó años escapando, tiempo de incertidumbre, tiempo de persecución, sus errores, pero así todo él escribió, y en más de un salmo: me acostaré y yo dormiré y me levantaré, porque él sabía quién era el que lo sostenía. Después tuvo un montón de errores, fue, creo yo, uno de los peores padres que existió, marido ni te cuento, pero así todo, ¿verdad? Hay algo que Dios le reconoce y es: siempre me tuvo a mí primero. Y es un punto ese, es cierto que es un punto. Las circunstancias te dicen no hay salida, pero la fe dice Dios sigue sentado en el trono. Y lo escuchábamos el domingo, lo enseñaba Diego, Dios sigue tronando desde su trono, ¿verdad? Y cuando uno va en un avión, yo me recordaba esto precisamente cuando él predicaba, uno va en el avión y ve los flashes de los truenos, o ves los rayos directamente, ¿verdad? Pero así todo decís, hay un trueno mucho más grande y poderoso que está sonando en este momento, ¿verdad? Y que hace tronar a todo el resto. Y el cristiano allí se abandona nuevamente en las manos de Dios. El ejemplo bíblico de aquel que busca el equilibrio en el medio de la tormenta es el más grande de todos nuestros ejemplos, que es Jesús. Y Jesús puntualmente en su pasión y muerte, en Getsemaní lo tenés situado. Jesús tenía un horizonte claro, tenía un propósito. Por eso su avión no se cayó, porque él tenía un propósito. Él pasó la más grande de las aflicciones y de las tribulaciones. Cada uno de nosotros tiene las suyas, ¿cierto? Porque la vida es así. Ahora, la más grande de todas la pasó él, porque todas nuestras culpas, pecados, maldiciones, todo fue sobre él. De modo tal que él fue el que peor lo pasó. Ahora, Jesús soportó todo ese castigo, ¿verdad? Bueno, Isaías dice, soportó el castigo que a nosotros nos trajo la paz y por su llaga fuimos sanados, bendito sea Cristo. Pero Jesús soportó todo eso porque estaba viendo más allá del sufrimiento inmediato. Y el piloto decía que es un buen ejercicio, si es que se puede y si están dadas las circunstancias, mirar el horizonte fuera del avión. A veces es complicado, pero a veces se puede. El punto es esto: ¿en qué estás poniendo tu vista? ¿Estás mirando el horizonte cuando estás en plena tormenta o estás mirando al asiento de adelante, que se mueve tanto como el tuyo? Jesús tenía un horizonte claro, un propósito claro. Él sabía que tenía que atravesar eso para llegar a algo mejor. Bueno, ese algo mejor éramos nosotros, era nuestra salvación. Así que mira cómo nos ama el Señor. Ahora, por eso no se dejó doblegar por las circunstancias. Y él sí que hubiera podido. Él en Getsemaní hubiera podido plantar todo, terminar y a otra cosa, porque de última yo no me merecía nada. Pero él me tenía en su mirada, me tenía en su corazón. Qué grande es el Señor. Confía en Él. Yo sé que cuando digo esto, vos estarás pensando, bueno, pero esta no sabe la tormenta que estoy pasando. Vos no sabés la tormenta que paso yo, ni yo sé la tormenta que pasas vos. Ahora, Dios sabe qué tormenta pasas vos, qué tormenta paso yo, y su palabra no cambia. Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. Esa palabra es tan apta y vigente, lo será siempre, para vos y para mí, sea cual fuere la circunstancia que estemos pasando. Me apuro. Decía el piloto, en esos momentos, dice, los pasajeros tienden a querer aferrarse al piso, pegan sus pies al piso, ya tienen sus brazos allí agarrando los apoyabrazos del asiento, pero pegan sus pies al suelo. Dice, y en realidad nosotros recomendamos que despeguen los pies del suelo, decía él. ¿Por qué? Porque allí hay menos contacto con la nave. Claramente está en contacto las asentaderas, la espalda, ¿sí? Porque uno está debidamente con el cinturón de seguridad, pero ellos dicen hay que levantar levemente los pies del piso, porque al no estar en contacto firme con la estructura que está vibrando, el cuerpo percibe menos impacto. Y cuando él dijo hay que levantar un poco los pies del piso, dije, cristianos, hay que levantar los pies del piso cuando estamos en un avión atormentado. Hay que levantar un poco los pies del piso.
hay que sacar un poco la mirada de noticias, de gente que nos trae noticias de las que no queremos escuchar. No es evasión, no es evadirse, es simplemente una cuestión de equilibrio y control de aquel, de aquella que tiene su confianza en Dios. Muchas veces tanto apoyo sobre el suelo, y no estoy llamando ni a la desinformación, ni a vivir adentro de un frasco, mi hermano, seamos por favor criteriosos en esto. Pero no se puede vivir, ¿verdad?, con esa sobredosis de información, con ese oído abierto constantemente al hablar y al decir de todo mundo, porque llega un momento que nuestro oído se convierte, ¿verdad? Juan Carlos tenía una frase que yo literalmente se la robé y no se la devolví nunca más, que es: mi oído no es un tacho de basura. Y yo me la mandó Dios esa frase a través de él, y fue un campanazo para mí, para dejar de prestar oído a todo y a todos. Claramente, tus oídos como cristiano que eres, caritativo, amoroso y empático, estarán siempre dispuestos a aquel que tenga un problema, que quiera ser escuchado. Desde ya tendrás una palabra. Tenemos que ser sal y tenemos que ser luz. También tenemos que preservarnos. Voy a poner un ejemplo extremo y casi absurdo. Si yo me paso 24/7 mirando noticieros o noticias dramáticas del lunes a lunes, te imaginas que a la segunda semana ya camino por el techo, ¿cierto? Mi ansiedad, mi miedo, todas las alarmas empiezan a prenderse y lo que tengo es una sobredosis de información. Y la realidad es que vivimos en un momento en el que hay una sobredosis de información, ¿verdad? Porque antes, cuando yo era chica, antigua alianza, había que prender un televisor, ponerse en el lugar donde estaba la televisión, ¿verdad?, en el horario en el que había allí un noticiero. Ahora lo tenés en el teléfono, no necesitas ni moverte de donde estás. Si querés sobredosis de noticias, las tenés ahí. Y la realidad es que este piloto decía: mire, levantando levemente los pies del piso, el cuerpo tiende a equilibrarse porque se está despegando de la nave que se mueve mucho. Claramente no se salió de la nave, y yo no te recomiendo salirte de un avión en movimiento, ¿cierto? Levanta los pies del piso, ¿verdad? A veces el Señor, bueno, pues usa esos momentos porque los usa, ¿verdad? No sé, por ejemplo, con Abraham pasó lo mismo. A Abraham el Señor le dijo: salí de la tienda y anda a contar estrellas. O sea, es maravilloso el Señor. ¿Cuántas veces te lo dijo o me lo dijo? ¿Verdad? Salí del pozo en el que estás, anda afuera a contar estrellas, anda a contar las arenas. O sea, la promesa que Dios le había dado, Dios de algún modo se la estaba acercando a través de su fe y diciéndole: movete de ese lugar cómodo donde estás lamentándote porque todo sigue igual, porque la promesa de Dios nunca llega. Salite de ese lugar cómodo y anda a contar estrellas, le dijo. Dijo: papá, te va a venir bien un ejercicio de matemáticas, ¿verdad? Lo mandó a salirse de la tienda. Dejá de mirar el techo de la tienda, anda a mirar aquello que no tiene techo, porque ese cielo lo creé yo, dice el Señor, ¿verdad? Salite de ese lugar. Veía yo allí, humildemente, que eso sería sacar un poco los pies de la situación, tener una mirada de fe a aquello que estamos viviendo. Cada una de las circunstancias que nos atraviesan y que son difíciles, es precisamente difícil, valga la redundancia, mirarlo en perspectiva. Porque cuando estás metido allí en el avión moviéndote, tener una perspectiva equilibrada es difícil, ¿verdad? Porque estás afectado por las circunstancias. Ahora, la fe es eso. Es, aunque mis ojos estén viendo otra cosa, yo escuché por la palabra que el Señor dice otra y yo le voy al Señor y a su palabra. ¿Por qué? Porque me conviene. O alguien lo hace por otro motivo, porque me conviene. Luego decía él que recomiendan, esto es bárbaro, y lo puse en práctica, y no va a creer que funciona. Es tan práctico y funciona. Sí, porque es un ejercicio, bueno, los neurólogos lo aplican. Y este hombre decía cómo lo aplican cuando arriba de un avión tienen a alguien con algún ataque de pánico o cuestión propia del, generada por el movimiento, ¿sí? Después hay otras cuestiones, pero aquí precisamente estaba hablando de lo que era una tormenta, de lo que es esa situación donde todos, ¿verdad?, empiezan como a alterarse. El problema es cuando vos ves alterado un piloto, o sea, ahí sí preocupate.
Pero si vos al piloto lo ves tranquilo, porque encima los pilotos en ese momento, cuando uno está agarrado de la silla, temblando y orando, porque viste que en ese momento se acaban los ateos. Es, creo yo, la mejor campaña evangelizadora, es un avión dentro de una tormenta. Hasta el más ateo de todos dice, ¡ay Dios! ¿Verdad? Qué tremendo es el hombre. Decía, los pilotos a veces recomiendan tomar la mano que es menos dominante, o sea, si yo soy diestra, que lo soy, mi mano izquierda, y el ejercicio es el siguiente: cuando uno está realmente panicoso o miedoso o en un momento, ¿verdad?, muy atribulado por una circunstancia que está pasando, decía, en esos momentos le sugerimos a la gente tomar su mano menos hábil, la mía sería la izquierda, y en el aire, así como está, intentar escribir su nombre. Y a mí me cuesta, por encima mi nombre es largo y tiene letras complicadas, pero, ¿verdad? Y yo, claro, y yo dije, pero es cierto, digo, yo esto lo escuché de un médico una vez, eso obliga al cerebro a concentrarse en una tarea compleja y reduce la actividad que el cerebro está teniendo propia del miedo. O sea, lo distrae. Y es muy tremendo porque lo aplican en esas circunstancias, ¿verdad? Es hacer algo que distraiga a tu cabeza. Y yo dije, a ver, está muy bien que la ciencia lo avale, que lo diga, y bendito sea Dios porque sigan estudiando. Ahora, dice el libro de Eclesiástico, dice, consuela tu corazón y distrae tu alma. Dice, porque la tristeza ha perdido a muchos y no hay ninguna utilidad en ellas. Eclesiástico 30. Si son tan amables las anunciadoras, pongan la cita bien allí en el chat. Distrae tu alma, ahí está, consuela tu corazón. Lo sé de memoria este pasaje porque lo tuve que comer como pan caliente. Distrae tu alma, al alma hay que distraerla, apetito, emociones, bueno, movimiento cerebral, ahí te lo está explicando un piloto. Hay que hacer algo, ¿verdad?, que en ese momento corte ese circuito nefasto del miedo en el que el cerebro entra. Eclesiástico dice, distrae tu alma, consuela tu corazón, viene hablándole a alguien que está muy entristecido, bueno, allí tenemos una tribulación, una tormenta. Dice, porque la tristeza perdió a muchos, o sea, se murieron muchos por ella, dice, y no hay ninguna utilidad en ella. Que la palabra lo tiene escrito ahí ante todos los siglos. Hay que distraer el alma y mantenerla sujeta, porque no está diciendo, bueno, que se vaya. No, está diciendo, distraela, ¿verdad? Y cuida tu corazón porque de él mana la vida. Somos cuerpo, alma y espíritu y tenemos que ocuparnos de las tres partes. Nos pedirá el Señor cuentas al respecto. Bien, entonces, nuestra atención no es un tema menor. La atención es vital. Ahora bien, mi hermano, espiritualmente, la oración, la gratitud, la adoración, el estudio de la palabra, el servicio, la vida de iglesia, la vida de cuerpo, la vida comunitaria, cambian tu atmósfera interior. Lo voy a decir de esta manera aunque suene feo. Cambian tu atmósfera interior. No es una evasión. Bueno, ella se evade entonces del problema y va a la comunidad. O se evade y ora. No. Él están tratando de usar su fe para cambiar su atmósfera, para poder sobrevivir a esa tormenta. Igual la opinión de los demás es siempre muy particular y la verdad que llega un momento en la vida que uno dice, es irrelevante. Oramos por todos, los bendecimos, pero, hermano querido, siempre a los otros, o suele suceder que haya otros por allí que no ven con buenos ojos, que nosotros, la iglesia, nosotros, el servicio, nosotros, la palabra, ¿verdad? Pero la realidad es que nunca le vas a poder caer bien a todo el mundo, nunca a todo el mundo le va a gustar todo lo que haces, así que procura que a Dios le guste lo que haces y el resto tendrá que amoldarse a las consecuencias. Además eso te trae mucha seguridad a tu vida, así que hacelo. Otro día igual lo compartimos desde la palabra. Ejemplo claro de esto, de dos que estaban atravesando una tormenta y se pusieron a alabar a Dios, levantaron los pies del suelo, estaban en un lugar tan cómodo, lindo, bien oliente, un spa. Estaban en una cárcel, Pablo y Silas.
Las cárceles eran literalmente pozos, ¿verdad? Donde se archivaba a los presos y si se morían quedaban ahí, o sea, era un lugar tremendo y estos dos hombres no se evadieron, estos dos hombres se pusieron a orar y a cantar y la atmósfera cambió. Cuando estamos atribulados y pasando una terrible tormenta, mi querido compañero de viaje, alabemos a Dios, adorémosle, que eso cambia la atmósfera. No dije que eso suprime la tormenta. A veces sí, también. Pero aunque no lo hiciera en ese momento, aunque nos toque atravesar la tormenta completa, y algunas tormentas son medias largas para mi gusto, pero así dijo el Señor, aunque nos toque atravesar una tormenta, cuando estamos despegando los pies del suelo, cuando tenemos la mirada en el lugar correcto, cuando nos hemos soltado de querer tomar de nosotros el control, y a la vez alabamos al Señor, oramos, nos congregamos, nuestra atmósfera, nuestra propia atmósfera cambia para bien, por supuesto. El avión está diseñado para la turbulencia, decía este hombre. Y cómo se nota que él sabe del tema y yo no, porque yo hubiera dicho, ¿verdad? Como eslogan de venta, es mejor el avión está diseñado para que usted tenga confort, para que usted vuele de esta manera, para que usted le sirvan determinada comida, para que sea un vuelo realmente... pero es cierto, lo importante es lo que él decía, el avión está diseñado para atravesar turbulencias. Y es eso lo que nos debería, lo que deberíamos buscar como clientes, viajar en aviones seguros, que estén avesados, bien armados para atravesar una tormenta. Porque ¿para qué quiero un avión lindo si tengo que estar mirando, hay una nube cerca y no sé si la pasamos? No. Un avión que atraviese tormentas. El avión está diseñado para soportarlo. Las alas tienen flexibilidad, aunque uno de abajo diga, ¿eso se mueve? Sí, se mueve, son flexibles. El avión está diseñado para absorber y gestionar el aire. Mi querido hermano, así te ha diseñado el Señor. Fuiste preparado para atravesar pruebas, pérdidas, valles, luchas, noches oscuras, procesos difíciles. Fuiste diseñado para eso. Yo sé que quizá alguno que en este momento dirá, bueno, yo no sé si fui diseñado tan así. Yo me caigo fácil, a mí me cuesta. Yo cuando veo una tormenta de frente me desespero mal y pierdo el control. No. Por eso que acabas de mencionar o pensar, pasamos todos, por la sensación de que no podemos. Ahora, el Señor nos ha diseñado, y no solo eso, nos ha dado algo extraordinario, sobrenatural, que nosotros podemos manejar de manera natural. Se llama fe, que es el hecho de poder acudir a su presencia constantemente, que su presencia esté sobre nosotros y en nosotros. Eso es la fe. Y eso nos hace aptos para atravesar las tormentas. El piloto no entra en pánico. El piloto que lleva horas de vuelo, mientras más tormentas ha pasado, más seguro está. Mientras los pasajeros sienten miedo, el piloto está leyendo instrumentos, escuchando reportes, corrigiendo trayectorias, tomando decisiones. No tiene tiempo ni para temblar, ni para agarrarse fuerte al sillón, ni para nada. Aunque nosotros no entendamos el movimiento y lo que está pasando, ¿verdad? O como decía una señora una vez que viajó cerca mío, que decía, ¿qué cantidad de baches que estamos agarrando? Yo dije, ¿cuándo pavimentaron el cielo? Que yo no me enteré. Ella decía, ¿qué cantidad de pozos de aire? Y yo decía, wow, baches en el cielo, digo yo. Mientras nosotros no entendemos esos movimientos, o los llamamos baches o pozos, el piloto sí los entiende, los tiene en cuenta, y su cabeza y su audacia y sus estrategias, su estudio, todo se está poniendo allí de manifiesto en una operatoria que implica sacar a flote, aunque sea un avión, sacar a flote ese avión de esa circunstancia difícil, de esa tormenta. Mi hermano, vamos mucho más arriba, y eso que estamos hablando de aviones.
Dios nunca perdió el control. Dios ni siquiera tiene que mirar instrumentos. Yo sé quién es el piloto de mi nave. Yo sé en el avión de quién me subí. Yo no me subo a cualquier lado. Como te conté antes, ya ahora ni a barco subo. Subí en algunas oportunidades porque no me quedó otra por cuestiones familiares. Pero ni a eso. Y no viajo con cualquiera. No viajo con cualquiera porque me va la vida en esto. Bájense de la nube, no estoy hablando de... Ahora nos volvemos a subir a la nube, pero bájese de la nube. Si uno toma un taxi y ve algo que no le gusta o que es medio raro, ¿qué haces? Disculpe, me bajo en la esquina. O sea, yo no pongo mi vida en las manos de nadie. Mi vida está solo en las manos de Dios. Es al piloto al que le confío todo. Aquí, en términos naturales, no confío en el piloto, me bajo y camino, que es re saludable encima caminar. Ahora, mi piloto, y ahora sí con mayúscula, y ahora sí te invito a subirte a la nube, mi piloto tiene el control, porque es el dueño del cielo y de la tierra. Yo sé en quién puse mi confianza. Él no me defraudó cuando podría haberlo hecho con toda justicia. No me defraudó, Jesús tomó mi lugar, cuando yo merecía el infierno, se inmoló por mí, y me dio el cielo, el acceso a la vida eterna. Y además, subió al cielo y desde allí envió, el Padre y el Hijo envían a uno igual a ellos, con otra misión, claro, vivir en mí hasta que Él me llame a su presencia. Mi piloto no me defraudó nunca, hasta aquí me acompañó el Señor. Hasta aquí me acompañó el Señor. ¿Te das cuenta por qué es tan importante para nosotros, Comunidad Santa María, el ebenecer? Reconocer, agradecer de manera memoriosa que Él nunca nos ha dejado, que Él nunca nos ha abandonado, que Él no abandona a sus hijos. Yo es una frase que la tengo grabada en la boca, pero no para bendecir a terceros, ojalá bendiga a otros. La tengo grabada en la boca porque la tengo que escuchar yo todos los días. Dios no abandona a sus hijos. Dios no abandona a sus hijos, mucho menos en el medio de una tormenta, mi querido hermano. La vamos a seguir otro día porque ahora vamos a orar y vamos a seguir con otra parte del programa. Las turbulencias son incómodas. Nadie las quiere, sacuden, asustan, desacomodan, pero eso no significa que el avión se vaya a caer. Y las crisis tampoco significan que Dios haya perdido el control. Yo sé que podés estar pasando una crisis que lleve, digamos, más del tiempo que uno querría. O te lo pongo de esta manera para que comprendamos. A lo mejor le estás pidiendo a Dios por alguna situación hace años y todavía no viste. O sea, todavía estás en tormenta. Lo más importante aquí es que Dios no perdió el control, que nuestra nave sigue en control, que el Señor tiene para nosotros preparado algo bueno, que Dios nos acompañará hasta el final de este viaje y es más, ese día nos llamará a su presencia y nos gozaremos en Él. Y tener presente que tu fe y la mía es lo que estabiliza nuestra alma, devuelve horizonte, calma el corazón, corrige perspectivas, usa la fe, mi hermano, no te desesperes, no te rindas, usa la fe, usa la fe. El Dios que empezó este vuelo no lo va a terminar hasta llevarnos a buen destino. Mi querido, mi querida, no temas. Dios está en control, el piloto está en la nave y lo mejor está por venir. Y ahora soy libre, qué tarde gloriosa. Y yo soy libre, por la gracia de mi Dios me puedo alegrar y hoy gozarme en su presencia. Gracias a Jesús. A ver cómo le damos gracias fuerte, gracias. Aquí arriba, allí abajo, todos. Que se oiga fuerte afuera. Gracias a Jesús, libre soy.